Ahora vamos a desarrollar el paso 3, el cual dice calcula el tiempo promedio de frenado para puntos consecutivos e indica para qué velocidad el tiempo promedio de frenado fue mayor y cuál fue. Ya sabemos que para calcular el tiempo promedio de frenado necesitamos desarrollar lo siguiente, que es el cambio de distancia entre el cambio de velocidad. Viéndolo de manera con variables, sería la distancia mayor menos la distancia menor entre la velocidad mayor menos la velocidad menor. Como nos pide el tiempo promedio de los puntos consecutivos, comenzaremos con la velocidad de entre 0 y 5 metros sobre segundo. Realizamos la sustitución de los valores correspondientes, obteniendo un resultado de 0.12 segundos. Ahora realizamos el cálculo para las velocidades de 5 y 10 metros sobre segundo. Realizamos la sustitución de valores correspondientes, obteniendo el resultado de 0.2 segundos. Como ejercicio complementario te quedará a ti verificar que los datos obtenidos de los siguientes cálculos de los puntos consecutivos son los siguientes. De acuerdo a estos datos podemos observar conforme se avanza en la velocidad, el tiempo también va aumentando. Entonces, ¿qué podríamos deducir de acuerdo al tiempo entre 35 y 40 metros sobre segundo? ¿Tú crees que sería mayor o menor el tiempo? De acuerdo a la tendencia de los datos podemos observar que mientras va aumentando la velocidad va aumentando el tiempo. Por tanto, podríamos también deducir que a la velocidad de 40 metros sobre segundo tendríamos un mayor tiempo de 0.62 segundos. ¿Pero cuánto más? Bueno, vamos a ser generosos con esto y no nos vamos a ir muy lejos. Vamos a proponer que sea de 0.7 segundos para responder la pregunta que nos están pidiendo el problema. Regresando a nuestro problema del principio, ¿qué podría responder? ¿Que el auto choca contra la barda? Vamos a observar los números. Quedamos que el tiempo promedio de frenado de 35 a 40 metros sobre segundo sería de 0.7 segundos. Entonces, multiplicamos la velocidad que lleva el vehículo de 40 metros sobre segundo por el tiempo, dándonos como resultado 28 metros. Entonces, con estos datos podemos concluir que se pasa de los 14 metros. El vehículo se impactará contra la pared. Para dar respuesta al problema anterior, utilizamos el cociente. Razón de cambio promedio igual a cambio en distancia sobre el cambio de velocidad, que en términos de variables sería distancia 2 menos distancia 1 entre velocidad 2 menos velocidad 1. En cálculo se utiliza la letra griega delta para denotar el cambio o la diferencia. Entonces, en este caso, para el cambio de distancia sería delta D y para el cambio en velocidad sería delta V. Y quedaría de la siguiente manera. Vamos a observar un segundo ejemplo, el cual dice, en una investigación que se realizó para observar qué cantidad de desperdicios en toneladas se tira al océano diariamente en ciertas playas de Acapulco, para un periodo vacacional de una semana se anotaron los siguientes datos. En la siguiente tabla se muestran las toneladas de desperdicio por día. Dichos datos se grafican como puntos coordenados en el siguiente plano cartesiano. De acuerdo a los datos, se tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de desperdicio que se arroja al mar entre lunes y martes? Anteriormente ya vimos que la razón de cambio promedio se puede obtener por medio de la siguiente fórmula. Sin embargo, para adecuarnos al nuevo problema vamos a realizar los siguientes cambios. Vamos a adecuar la razón de cambio promedio para que se adecue a cualquier problema. Quitamos esta parte de aquí y nos quedamos con el texto. Para ello vamos a observar que la distancia estaba en el eje vertical del ejemplo anterior. Ahora lo vamos a renombrar como cambio en el eje vertical y el cambio de velocidad como el cambio en el eje horizontal. Ahora necesitamos cambiar las variables para nombrarlas adecuadamente y que se adapten al plano cartesiano, y los cambios quedarían de la siguiente forma. Puedes observar que para el cambio vertical corresponde al eje Y en el plano cartesiano, y el cambio horizontal corresponde al eje X del plano cartesiano. También se hicieron los cambios correspondientes a las deltas. Toma muy en cuenta esta fórmula de aquí porque la estaremos utilizando.
Volviendo a nuestro problema, aplicaremos los cambios que ya hicimos en la fórmula. La pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio promedio de desperdicio que se arroja al mar entre lunes y martes? Aplicando el concepto de razón de cambio promedio que ya vimos, queda de la siguiente manera. Te preguntarás, ¿cómo sustituimos los datos? Vamos a observarlo. Nos piden del día lunes y martes. El día martes se encuentra aquí. El día lunes se encuentra aquí. El día martes es el número 2 y el día lunes el número 1. El cambio en el eje vertical es la diferencia del valor correspondiente al día martes menos el valor del día lunes. Haces la operación y obtienes el resultado de 0.9 toneladas por día. Con esto habríamos contestado la pregunta del problema.